Conocimiento, cultura e historia. En principio es un tema difícil de delimitar, no por carecer de encanto o periodos temporales lo suficientemente impactantes para su análisis, sino porque, por ese mismo detalle, es imposible delimitarse a un periodo específico sin sentir una profunda incomodidad por estar dejando de lado otros aspectos que podrían representar un inmenso e interesante campo de atención. Decidimos delimitar el tema elegido, conocimiento, cultura e historia, a un periodo que aún hace sombra a la época presente y que incluso se estiman opiniones que aseguran aún no ha terminado este acontecimiento, la Guerra Fría. Por otro lado, decidimos especializar aún más la búsqueda y cambiar conocimiento por su fracción tecnológica, cultura por el arte de la música popular e historia por aspectos internacionales que protagonizaron una época que, aunque carente de conflictos bélicos directos, fue rica en tensión y cambios de pensamiento. La política durante la Guerra Fría. Corría el año de 1945 y la Segunda Guerra Mundial había terminado. Roosevelt, Churchill y Stalin llegan a un acuerdo en Europa en la Conferencia de Yalta. Poco tiempo después, Benito Mussolini y su amante eran ejecutados a poca distancia de Milán, tras haber sido atrapados cuando intentaban escaparse hacia Suiza. Por otro lado, Adolfo Hitler y su mujer se suicidaban en un búnker subterráneo de Berlín. Al declinarse el fin de la guerra, el mundo clamaba por respirar paz e instaba discretamente a Estados Unidos y a la URSS a establecer calma una vez que terminó el capricho bélico. Sin embargo, ninguna potencia quiso dar el paso hacia atrás, y tampoco se dio un nuevo paso hacia adelante. La Guerra Fría comenzó el día mismo que el anterior conflicto había terminado, denominándose así por ser un periodo en donde ningún país poderoso declaraba directamente un ataque en contra de otro, sin dejar de apuntarse a las caras con lo mejor del armamento en boga. El término empleado a este enfrentamiento fue dado en Estados Unidos para dirigirse al conflicto que nunca se declaró formalmente. Todo a causa de inconformidades y discrepancias en campos sociales, políticos y culturales e incluso económicos. El enfrentamiento del bloque capitalista contra el bloque comunista. El mundo se dividió en dos bloques claramente diferenciados en los cuales se encontraba el bloque occidental, que incluía América, Europa Occidental, Oceanía y países orientales como Japón, Corea del Sur y Taiwán. En 1949, como complemento del apoyo económico estadounidense y con el propósito de organizar un frente militar anticomunista, se creó la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN, que aún sigue en funcionamiento y que agrupó a los principales países europeos. El segundo bloque oriental, que englobaba a Europa Oriental, el sudeste asiático, China, Cuba y algunos países provenientes de África. En 1955, la Unión Soviética gestionó su propio acuerdo militar con sus aliados de Europa Oriental, en el llamado Pacto de Varsovia. Estos bloques se caracterizaron por una política antagónica. El bloque occidental fue llamado el bloque capitalista, mientras que el oriental era popularmente llamado socialista. Este periodo duró aproximadamente 40 años, finalizando con la caída del muro de Berlín y atravesando un abanico enorme de eventos que marcaron tiempo y espacio en donde haya sucedido. Algunos relacionados directa o indirectamente en el conflicto, como la crisis de los misiles en Cuba, la disolución de la URSS, la guerra de Vietnam, la carrera espacial y algunos otros que aún sin tener relación con el conflicto bélico se remarcaron en el consciente colectivo del mundo como eventos de gran importancia, agregando algunos de los ocurridos en México como el 2 de octubre de 1968. Los avances tecnológicos durante la Guerra Fría. A continuación mostraremos de una forma periódica los avances tecnológicos que hubo durante el periodo de 1945 hasta el año 1991, que es la época en la que se desarrolló este conflicto. Estos avances fueron justamente inventados debido a la competencia que había entre las potencias. El horno de microondas en 1946, la computadora en 1947,
El disco de larga duración en 1948. Las holografías en 1948. Batiscafo, 1958. Tarjeta de crédito, 1950. Fotocopiadora, 1950. Videocasetera, 1951. Bomba de hidrógeno, 1952. Central nuclear, 1954. Submarino nuclear, 1954. Trasplante de órganos, 1954. Aerodeslizador, 1955. Fibra óptica, 1955. Anticonceptivo oral, 1956. Satélite, 1958. Chip de silicio, 1960. Láser, 1960. Nave espacial, 1961. Cassette, 1961. Robot industrial, 1962. Satélite de comunicaciones, 1962. Tren bala, 1964. Disquete, 1970. Microprocesadores, 1971. Estación espacial, 1971. Teléfono celular, 1973. Computador personal, 1974. Disco compacto, 1979. Fax, 1980. Transbordador espacial, 1981. Cámara fotográfica digital, 1981. Mouse, 1984. Windows, 1985. Irónicamente, al panorama helado y sombrío de la Guerra Fría, la música se vendió caliente y luminosa durante los más de 40 años que duró este acontecimiento. He aquí una breve historia. El swing fue el género en boga durante el término de la Segunda Guerra Mundial. La música folclórica, el jazz bebop y la balada suave dominaron la escena mainstream a finales de la década. Un representante de esta época fue un joven Frank Sinatra, quien gobernó el panorama por varios años hasta la llegada de la avalancha. En los 50s, mucho se discute sobre los orígenes del rock and roll. Los pioneros en materializarlo fueron Chuck Berry, Bill Haley, Little Richard y Elvis Presley. Todos aportaron sensualidad, rebeldía y simpleza a un género derivado del folk y el blues. El aderezo final fue dado por el marco histórico y el miedo generalizado que se sentía al ser un individuo insignificante ante un mundo lleno de cambios. Otros fuertes exponentes de otros géneros nacieron para ser leyendas durante la década de los 50s. Johnny Cash defendía y redefinía el country al contar sus propias experiencias bélicas. Por otro lado, el genio Richards incrementó el valor de la música como tal vez ningún otro personaje. Al comenzar los 60s, el rock perdió el rol y sus ideales iniciales se tergiversaron adoptando una madurez musical increíble, a costa de perder la autonomía y el favor del público como voz del pueblo. Para ocupar este puesto apareció el personaje más bizarro de la historia de la música popular, Bob Dylan. El concepto antibélico creció durante la segunda mitad. El grupo más grande de la historia marcó el sentir generacional de quienes se ven desolados por fuerzas más grandes que ellos. The Beatles. Este grupo representó la mayor revolución musical y con ello se abrió un panorama de calidad impresionante. The Rolling Stones, The Who, Creedence, Cream, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Doors y un enorme abanico de la élite de leyendas dio a los jóvenes un lugar en donde refugiarse, entrando así a un mundo desenfrenado de poligamia y drogas, escudado por el lema Amor y Paz. Paralelamente a las guitarras, las percusiones de un alma mucho más tranquila brindaban una alternativa no menos sana, el reggae, con su mayor exponente, el insuperable Bob Marley. El mundo apenas comenzaba a asimilar el escándalo del rock and roll cuando los demonios tentaron a bandas emergentes a probar los límites de tolerancia del pueblo, y se creó el hard rock, con bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple, utilizando un sonido con distorsión y letras oscuras. El momento culminante de los 60s se desarrolló durante el Festival Woodstock en el 69, en donde se reunieron la gran mayoría de artistas influyentes y representativos de los deseos de paz. Al inicio de los 70s, el movimiento pop, además del mismo rock,
comenzaron a inundar el mercado. La complejidad a nivel de música clásica de grupos como Pink Floyd, Queen o el célebre Andrew Lloyd Webber cerraron bocas indiscretas y abrieron otras que quedaron estupefactas ante el ingenio de las composiciones. Por otro lado, se presentó el primer rival formal del rock, el disco, con fuertes leyendas como Bee Gees y Casey and the Sunshine Band. El punto máximo de esta batalla se combinó en la polémica I Was Made for Loving You del innovador grupo Kiss. Al avanzar la década, un nuevo grupo de jóvenes se veían conforme con el estilo de la música. Entonces simplificaron y retomaron las bases del rock, ensuciándolas y creando el movimiento punk, liderado por grupos como The Clash, Sex Pistols y The Ramones. Al llegar la década de los 80s, el mundo de las baladas tomó peso con artistas como Lionel Richie, Diana Ross y Whitney Houston. Por otro lado, el pop robó cámara con artistas como Madonna, Cyndi Lauper, Prince y un joven que si bien ya era conocido, encontró su inmortalidad en los 80s, Michael Jackson. En 1985 se creó la mayor colaboración musical al incorporar a grandes artistas norteamericanos en una casa, USA for Africa, la cual fue una superbanda formada por entre otros Quincy Jones, Billy Joel, Stevie Wonder, Tina Turner y los ya mencionados Jackson, Richie, Lauper y Charles, con el objetivo de recaudar fondos para los desafortunados de África con la canción We Are the World. Se desarrolló paralelamente a estos eventos la máxima evolución del metal, dando saltos en todas sus vertientes y acercando el sonido al gran público. Bandas como Iron Maiden, Metallica y Van Halen representaban cada quien una vertiente distinta del mismo género. Comenzó a desarrollarse también una nueva evolución musical que desencadenaría en grupos como Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses y los líderes del grunge Nirvana, además de la consagración de grupos como U2 y The Misfits. Al finalizar el periodo de la Guerra Fría, surgió un representante lírico de un género que ha sido malinterpretado desde su creación. Este artista, con una fuerte conciencia social, fue Tupac Shakur, ídolo y leyenda del rap. En 1985, Mikhail Gorbachev llegó al poder en la URSS y adoptó una posición conciliadora que apuntaba al desarme. El fin de la Guerra Fría tuvo lugar principalmente a causa de la crisis del comunismo, y fue así que en el año de 1990 se produjo la histórica reunificación de Alemania, terminando así la Guerra Fría.